Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Es una bendición estar en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Dándole la adoración al que es digno, dice el canto que sonábamos hace un momento, ¿verdad? Él es digno de recibir honra, gloria y poder. Porque, hermanos, Él fue el que ha sido inmolado por cada uno de nosotros y pagó ese precio que no podíamos pagar. Alabado Dios, aleluya. Los que no tenemos garganta muy buena, este micrófono hace milagros. Así que me gusta hacer uso de él porque me esfuerzo menos con la garganta y pues creo que muchos de nosotros lo preferimos. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa de nuestro Dios. Los felicito, ¿verdad? Veo que hay un buen número a pesar de que estuvimos en vigilia el día de anoche, pero como somos valientes, ¿verdad? Así de que aquí estamos. Sean pues bienvenidos los amigos, los hermanos que nos visitan en esta tarde. Sea bienvenida bienvenida nuestra hermana Blanca Montano y su esposo, ¿verdad? Que están acá con nosotros en esta tarde. Ellos nos conocemos ya desde hace bastantitos años, ¿verdad, hermano? Como desde el 98, por ahí, el 2000 más o menos, nos congregamos juntos en una iglesia y allá pues nos estuvimos congregando un buen tiempo y mira, ahora el Señor nos tiene por acá juntos también en otro lugar. Mira, Dios sabe cómo lleva las cosas, ¿verdad? Mira, la hermana que ya tenía mucho tiempo buscándonos, pero pues hermano, Dios le concedió y ¿sabe qué? Éramos casi vecinos, hermanos, somos vecinos y no nos dábamos cuenta. Desde el 2005, desde la hermana están viviendo por ahí cerquita desde nosotros y no sabíamos. Pero miren, Dios sabía cuándo y dónde se iba a dar este momento de podernos volver a ver. Quiero invitarles en esta tarde a que abramos nuestras Biblias. Vamos a ir a Romanos en el capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 7. Romanos capítulo 8, verso 4 estaré leyendo hasta el versículo 7. Romanos 8, 4 al 7. En esta tarde, hermanos, estaremos estudiando acerca de un poco el contraste entre andar en la carne y andar en el Espíritu. Aleluya. Romanos capítulo 8, verso 4 al versículo 7. Amén. Lo leemos honrando a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Vamos a orar. Amado y buen Padre que estás en gloria, le doy gracias, amado Rey, por esta bella palabra, Señor, que hemos podido leer en esta tarde. Le pido que su Espíritu Santo sea usando mis labios, Señor, usando mi mente, mi corazón, mi espíritu, para que esta palabra pueda fluir en la vida y en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Que entendamos, Señor, que todas esas cosas, todos esos patrones que nosotros hemos adoptado a través de nuestra vida, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo pueden ser todos destruidos, pueden ser, Señor, todos quitados, para que podamos, Señor, darte toda la honra y toda la gloria en espíritu y en verdad. Te doy gracias, amado Dios, por ese Espíritu Santo que ha venido para liberarnos, Señor, para darnos, Señor, esa fuerza, esa valentía que nosotros necesitamos para, Señor, poder caminar en este precioso camino que usted nos ha enseñado. Gracias, amado Dios, por
vida de cada uno de nuestros hermanos, que en esta tarde salgan bendecidos, que salgan, Señor, edificados con tu palabra, y que aquellos que todavía no te conocen, Señor, esta sea una buena oportunidad para tomar esta decisión tan importante, Señor, de nacer de nuevo en esta preciosa hora. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús, Señor, deposito, Señor, en tus manos lo que en este precioso momento se va a hacer. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden, hermanos, tomar sus asientos. A través, hermanos, de la vida nuestra, adoptamos nosotros muchos patrones o muchas formas de satisfacer las necesidades o los deseos que nosotros tenemos, sin importarnos lo que Dios ha dicho ya en su palabra. Cuando nosotros no hemos venido a Cristo, ¿verdad? Que nunca consultamos la palabra de Dios para ver si lo que vamos a hacer a Dios le gusta, sino que nosotros lo hacemos a como a nosotros nos da la gana, y esos son los patrones que nosotros hemos venido adoptando durante nuestra vida. Cuando venimos al Señor, venimos llenos de todas estas clases de cosas. Hermanos, nos gusta, ¿verdad? Conseguir todo fácil. No importa si a Dios le gusta o a Dios no es, y a nuestro Dios no le gusta. Y a esto, mi hermano, la palabra de Dios le llama andar en la carne. Entonces, andar en la carne, hermano, no es únicamente porque nosotros andamos, ¿verdad?, en un cuerpo físico, sino que andar en la carne le llama la palabra de Dios a nuestro cuerpo con todas sus costumbres que traemos de allá atrás. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios, hermanos, nos da una nueva naturaleza que viene a vivir dentro de nosotros, pero todavía nosotros estamos viviendo en un cuerpo que está contaminado por el pecado en el cual nosotros hemos vivido. Y a esto, mi hermano, los teólogos le llaman la humanidad no redimida. Por eso es de que nosotros cada día tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Porque, hermanos, la carne no está diseñada para convertirse al evangelio. Ella no se convierte. Yo creo que ya lo hemos oído varias veces. Nuestro hermano, ¿verdad?, Mike nos ha dicho en los estudios de que si nosotros vamos a esperar que la carne se sujete, hermanos, eso nunca lo vamos a lograr. Y en el pasaje que nosotros acabamos de leer, en el versículo 8, dice que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede sujetarse a la ley de Dios. Entonces, por eso es que cuando el Espíritu de Dios viene a vivir en nuestra vida, es donde se arma la guerra dentro de nosotros. La carne, mi hermano, empieza a pelear contra el Espíritu, y el Espíritu empieza a pelear con la carne. Y esa es la lucha que hay dentro de nosotros. Entonces, la tarea, mi hermano, de la carne es deshacer la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que ella se dedica a hacer. Ahora nosotros, mi hermano, como hijos de Dios, ¿verdad?, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nos dé la fuerza y para que podamos vencer todo lo que la carne nos trae a cada día a nosotros. Entonces la valentía, el poder, hermano, no está en nosotros mismos, sino que está en la mano poderosa de nuestro Dios, hermano. Y así es como nosotros podemos vencer todos estos patrones, hermanos, que nosotros hemos adoptado en nuestra vida durante nosotros no habíamos venido al Señor Jesucristo. A esto, hermanos, pues, como dice la palabra, ¿verdad?, que en nosotros hay una lucha todos los días. La carne y el espíritu, hermanos. La carne y el espíritu luchando. Y sabe de que esa lucha, hermanos, nosotros vemos muchas veces los resultados en las personas y decimos, bueno, ¿y esta persona por qué? ¿Cómo puede ser de que esta persona cometió este pecado tan grande? ¿Cómo puede ser que este hizo tal o cual cosa? Pero cuando nosotros vemos el pecado físicamente, ese pecado, hermanos, tuvo un inicio hace tiempo en la mente de la persona. Nosotros solo vimos el resultado, el fruto que produjo, pero la guerra, hermanos, empieza en la mente de la persona. Ahí es donde el diablo, mi hermano, empieza a atacar la vida de cada uno de nosotros. Por eso es de que dice el pasaje que nosotros leímos,
que nosotros no andamos, dice, ¿verdad?, según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla aquí de andar, está trayendo, hermanos, está tratando de explicar cómo es que la mente opera. Y él usa la palabra andar, como cuando nosotros, ¿verdad?, caminamos, cuando vamos para un lado. Cuando nosotros nos dirigimos a un lado, tenemos que confiar, hermanos, en los pies que nosotros andamos para que nos lleven al lugar donde vamos. Tenemos que confiar en ellos. Y entonces, hermanos, por eso el apóstol Pablo lo pone en estas palabras para que podamos entender cómo es de que esto funciona. Nosotros, hermanos, también tenemos que estar determinados para dónde nosotros vamos. Porque imagínense, ¿verdad?, que si usted sale de la casa, que viene para la iglesia, pero si no está determinado para dónde va, es posible que a medio camino, hermano, usted se desvía para otro lado. Y hermano, en vez de agarrar para la iglesia, ¿verdad?, agarramos para el Walmart, agarramos para el McDonald's, hermano, agarramos para cualquier lado. Entonces nosotros, hermanos, por eso el apóstol Pablo nos explica en esta forma, hermanos, como algo que tiene que ver con caminar, hermanos. Cómo nosotros dirigimos nuestros pasos. Y el día de ayer, hermanos, ¿verdad?, nosotros aprendíamos también algo muy precioso, nos decía el hermano, de que lo espiritual es antes que lo literal, ¿verdad?, que lo que podemos ver. Entonces, cuando nosotros vemos un pecado, hermanos, ejecutado literalmente en un lugar, ese pecado no empezó ahí, hermanos. Ese pecado empezó en la mente de la persona. Empezó, hermanos, espiritualmente. Y usted puede ver que todos los días, hermanos, todo eso funciona así. Siempre lo espiritual va primero. Cuando nosotros, ¿verdad?, decidimos, digamos, comprar el nuevo local, y cómo está ahorita, ¿verdad?, bien bonito. Pues todo lo que se ve bonito ahora, hermanos, tuvo primero que empezar en nuestra mente. Desde que tomamos la decisión de comprar este lugar, desde que empezamos, hermano, a poner todo en un papel, antes de que lo pusiéramos en el papel, hermanos, nosotros ya lo teníamos en la mente. Después solo lo pusimos en un papel para expresar lo que había en nuestra mente. Y después nosotros lo ejecutamos. Asimismo, hermanos, es en el caminar del Evangelio. Tanto, hermanos, las cosas que hacemos para Dios como las que hacemos para el enemigo empiezan en nuestra mente. Y allí es donde nosotros podemos, mi hermano, luchar y poder detener la obra que el enemigo quiere hacer en nuestra vida. Imagínese de que usted le dice a su boca, no grites. Pero en su mente, hermano, usted está haciéndose pedazo por estar gritando. Entonces, ¿qué pasa, hermano, con eso? Que en realidad, en su espíritu, usted quiere gritar, hermano. Solo le dijo a la boca que se callara, que se detuviera por un momento, pero allá adentro, en realidad, usted quería gritar. Hay niños, hermanos, que cuando nosotros los corregimos, a veces los regañamos, los castigamos, hermanos, pues a veces nos hacen caso, decimos nosotros. Pero allá por dentro, hermanos, están llenos de rebeldía. Y ellos dicen, no, pues está bien, hago caso, pero aquí adentro no te he hecho caso todavía. Todavía estoy en contra. Y cuando se llega la oportunidad de sacar, mi hermano, esa amargura que andan adentro, la sacan y usted se queda preguntando, ¿por qué mi hijo hizo esto? Hermanos, porque literalmente, aparentemente nos hicieron caso. Pero allá adentro, hermanos, ni por cerca. Nos desobedecen. Así, mi hermano, nosotros también podemos, ¿verdad?, hacer con las cosas de nuestro Dios. Y es muy importante de que nosotros entendamos que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar sintonizados con el Espíritu Santo de nuestro Dios y no con la carne, hermano. Porque dice el pasaje que nosotros leímos que el ocuparse de la carne es muerte, dice. El ocuparse de la carne es muerte, pero dice, el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Mira qué precioso, ¿verdad? Sí, Señor. Y el Espíritu, mi hermano, es el único que tiene la fuerza y el poder para vencer lo que la carne quiere hacer en nosotros. Sí, Señor. Él es el único, hermano. Por eso nuestro Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para que, hermanos, Él haga en nosotros lo que usted y yo no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Por eso, hermano. Ahora ya, hermanos, no estamos como en el Antiguo
Testamento, ¿verdad? Donde nosotros, las personas en el Antiguo Testamento no tenían al Espíritu Santo para que los ayudara, para que viviera dentro de ellos, sino que solamente venía por un momento y tomaba control de ellos y ejecutaba una obra y luego se iba. Pero ahora, hermanos, en nosotros, mire qué precioso, como aprendíamos ayer, ¿verdad? Lo que dijo Joel, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Alabado Dios, aleluya. Entonces no es algo, ¿verdad?, que está limitado, sino que es algo que nuestro Dios lo da en abundancia. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, Él produce fruto en nuestra vida. Amén, Cuando aleluya. Cristo vive en nosotros, Él produce fruto en nuestra vida. Miren lo que nos dice Juan en el capítulo 15 y el versículo 5. El Señor Jesucristo dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer sin él, hermano? Nada. Nada. Y nos dijo nuestro hermano Mike, ¿verdad?, que nada es Nada. nada. No podemos hacer nada nosotros separados de nuestro Dios, hermano. Aún las cosas buenas que nosotros quisiéramos hacer separados de Dios, hermanos, no son buenas. Porque todo lo que no hacemos en Dios, hermanos, pues es resultado de la carne. Y aunque sea muy bueno, pero no viene, hermanos, de nuestro Dios. Y por eso, como dice el versículo, que separados de Él, nada nosotros podemos hacer. Así que aunque tengamos nosotros, ¿verdad?, la panadería en nuestra casa, tenemos siempre que darle gracias a nuestro Dios por el pan de cada día. Porque separados de Él, nada podemos hacer. A veces se nos olvida, ¿verdad?, que fue nuestro Dios el que puso la panadería ahí, hermano. Sí, hermanos, Él fue. Y nosotros creemos que fuimos nosotros. Y por eso se nos olvida darle las gracias a Dios. Y miren lo que, ¿verdad?, le pasó a aquel rey que no le dio las gracias a Dios, ¿verdad? Lo mandaron a comer zacate con los animales. Pero nosotros, hermanos, tenemos, ¿verdad?, que ser sabios y darle las gracias a nuestro Dios. El versículo que leímos empieza diciendo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Qué es eso de la vid y los pámpanos? Amén. Mire, hay hermanos acá que estudian, ¿verdad?, la palabra. El árbol y las ramas. El árbol, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y las ramas somos usted y yo. Amén. ¿Y sabe, hermano, para qué son las ramas? ¿Para qué sirven las ramas en un árbol? Para producir más fruto. Para colgar el fruto, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el que da el fruto? ¿La rama o el árbol? El árbol, hermanos. El árbol es el que da el fruto y la rama es la que lo tiene colgado. Así que nosotros, hermanos, ¿verdad?, cuando el fruto se refleja en nuestra vida, pues fácil la gente sabe de qué árbol pertenecemos. ¿Verdad? Si llevamos fruto de Cristo, pues es señal que somos del Señor. Pero si llevamos fruto del otro, del enemigo, pues entonces ahí está la prueba, ¿verdad? Como dijo Jesús: y por su fruto vas a conocer esa rama de qué árbol es. Amén. Porque no se cosechan, ¿verdad?, mangos de un palo de papaya, ¿verdad? El mango da mango y la papaya da papaya. Así que aquí, hermanos, en el caminar del Evangelio, es que cada día debemos de pedirle a nuestro Dios que nos ayude a llevar el fruto del Señor, hermano. El fruto que nuestro Dios quiere, para que, hermanos, en aquel día, ¿verdad?, cuando vean de qué clase de árbol nosotros somos, hermanos, llevamos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Alabado Dios. Y la carne, mi hermano, es tan tremenda que fíjate que a veces ella misma trata de ayudar a nuestro Dios y de confundirnos a nosotros un poco. Y, hermano, para que nosotros quizás creamos de que nosotros estamos haciendo algo, que le estamos ayudando a nuestro Dios, y si no tenemos cuidado, a nosotros nos puede engañar. A Abraham y a Sara le jugó una pasadita algo buena. Dios, hermano, le había prometido a Abraham y a Sara que les iba, hermanos, a dar un hijo. Y a la edad que Dios le da la promesa a ellos, estaban a una edad muy avanzada que humanamente era imposible de que esta pareja pudieran, hermanos, tener un hijo.
Y encima de eso, hermano, Dios espera como 25 años todavía para cumplir esa promesa. Hermano, si era imposible en ese momento, ya no digamos 25 años más tarde. Entonces le dice Sara a Abraham, Abraham le dice, quizá nuestro Dios va a cumplir su promesa, pero no va a ser conmigo. El hijo que Dios te lo va a dar, a lo mejor va a ser con la criada, porque yo ya estoy demasiado de anciana y no es posible que eso se dé. Entonces, hermano, Sara le dice a Abraham, acércate a Agar y quizás de ella Dios te va a dar un hijo. Hermano, si viene Abraham, ¿verdad? Y le hace caso. Y nace como resultado Ismael, que no era el hijo que Dios les había prometido a ellos. Hermano, la idea de ellos de ayudarle a Dios a cumplir sus promesas estaba buena, no estaba malo, pero lo que pasa es de que ellos quieren cumplir con la carne lo que Dios quería cumplir con su Espíritu Santo. Y ese fue el problema, hermanos, para ellos. Y lo tremendo, mis hermanos, es de que lo que ellos hicieron, ¿sabe qué? Dios no se los tomó en cuenta. No, Dios no se los tomó en cuenta porque, hermanos, en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 22 y el versículo 23, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Cómo nació el primero? Según la carne. Según la carne. Entonces, hermano, lo que es de la carne, Dios no lo toma en cuenta, porque eso, hermano, no va de acuerdo al plan de Dios y de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios, hermano, ha prometido bendecirnos a nosotros, pero a veces, hermano, bueno, nosotros, ¿verdad? Queremos buscar la bendición a nuestra propia manera y no como Dios la quiere dar. A veces, hermano, hablábamos con nuestra hermana Blanca hoy en la mañana, de que para Dios darnos una bendición, Dios tiene a veces, hermano, que, como dicen, moldearnos, hacernos, hermano, pasar por un montón de cosas, porque, hermano, Dios quiere moldear nuestra vida primero para podernos dar algo grande, porque si Dios no moldea nuestra vida, ¿sabe qué puede pasar? Nos ensoberbecemos, hermano, y la bendición que Dios nos iba a dar para bendecir nuestra vida y bendecir la obra, la podemos usar para ir a destruirnos nosotros mismos. Entonces Dios, hermano, tiene ese cuidado, tiene ese control de que, hermanos, cuando usted esté pasando por prueba, hermano, alégrese en el Señor y diga, bueno, algo grande el Señor tiene para mí más adelante. Dios sabe por qué está permitiendo que esto pase en mi vida, porque algo tiene Dios conmigo. Dios tiene planes, hermano. Dice la palabra del Señor que los planes de Dios son de bendecirnos, de prosperarnos, hermano. Dios no quiere tenernos en la derrota. Dios quiere tenernos, hermano, bendecidos todo el tiempo. Pero tenemos que pasar, hermanos, el examen. Tenemos que pasar la dificultad, tenemos que vencer la prueba. Porque si, hermanos, siempre que la prueba llega, nosotros nos ponemos a llorar, hermanos, nos ponemos a renegar, entonces Dios no nos pasa al próximo nivel. Y si no lo pasamos y Dios nos quiere bendecir, Dios nos vuelve a mandar el mismo examen hasta ver cuándo lo pasamos, hermano. Alabado Dios, aleluya. Decía un hermano en una ocasión que a veces nos pasa, ¿verdad? Como cuando íbamos a la escuela, ¿verdad? De que nos daban el examen, no lo pasábamos y de ahí lo volvían a dar otra vez, hermano, hasta ver cuándo lo pasábamos. Pero yo creo, hermanos, que acá en la iglesia cristiana Ríos de Agua Viva, ya la mayoría de nosotros, ¿verdad?, están ya por graduarse. Yo creo que todos los hermanos están ya pasando las pruebas que el Señor les está dando. Y cuando viene la prueba, dicen, Señor, gracias, porque cuando haya pasado la prueba, yo voy a estar completo. No me va a faltar nada, porque eso dice la palabra de Dios. Dice que la prueba viene para perfeccionarnos, para que seamos completos. Y nada, dice la palabra de Dios, nos falte. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Y la prueba, hermanos, que nosotros tenemos de que Dios no aprueba lo que nosotros hacemos por la carne, aunque lo hagamos por querer ayudarle a Dios, lo podemos ver en Génesis capítulo 22, versículo 1 y el versículo 2. Ahí hay una palabra bien clave referente a este muchacho. Y es de que en Génesis capítulo 22, verso 1 al 2, Dios le habla a Abraham y le dice así: aconteció después de estas cosas
que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuántos hijos había tenido, hermanos, Abraham? 2, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, Dios dice tu único hijo. Hermanos, el otro no se lo estaban echando en cuenta. Porque ese, hermano, era el intento de Sara y Abraham queriendo ayudar a Dios a cumplir una promesa que Dios iba a cumplir con su propio Espíritu Santo. Y la cumplió Dios a su tiempo, hermanos. Y por eso vemos, ¿verdad?, que de allí es donde viene el Mesías. Así que, hermanos, Dios no toma en cuenta lo que nosotros hacemos por nuestra propia fuerza. Nosotros, ¿verdad?, todo lo que vayamos a hacer, tenemos que pedirle dirección a nuestro Dios. Señor, si es tu voluntad que yo haga esto, pues házmelo saber, dime, dame algo que yo pueda entender que estoy haciendo tu voluntad. Hermanos, y cuando nosotros hacemos todo en la voluntad de Dios, todo, hermano, nos ayuda para bien. Ahí es donde dice la palabra, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, la prueba, la dificultad, todo lo que venga, ayuda para bien. Pero si estamos en el centro de la voluntad de Dios. Así que nuestra vida, mi hermano, depende de nuestra comunión con el Señor, de nuestra relación personal con nuestro Dios, y que seamos guiados por su Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes que nos ha salido todo tan bien, hermanos, en esto de la obra, hermanos, local y todo, hermanos? Sí. Hemos podido, ¿verdad?, ver la mano de Dios, porque siempre todo lo que íbamos a hacer, ¿verdad?, ¿qué hacíamos? Hermanos, a pedirle la dirección a nuestro Dios. Y decirle, Señor, ¿verdad?, llévanos para donde tú quieras. Sí, hermanos, había momentos que nosotros no entendíamos, ¿verdad? Y cuando había una propiedad por ahí que la queríamos agarrar, y pues salía que no la pudimos agarrar, nos preocupamos un poco, pero dijimos nosotros, bueno, Dios sabrá por qué. Algo mejor Dios tiene para nosotros. Y mira, hermano, nos va a dar algo, pero que ni lo esperábamos nosotros. Y así Dios, hermanos, ha venido obrando. Yo, por cierto, ¿verdad?, el otro día analizaba lo que, bueno, cuando el hermano pastor, por cierto, en una ocasión dijo, bueno, ahora le vamos a pedir a Dios, dijo, ¿verdad?, además ya de todo, hermano, lo que Dios nos había dado, dijo, y ahora le vamos a pedir a Dios que no nos saquen de aquí hasta que no hayamos terminado allá. Y sale, hermano, que ya se está cumpliendo. Hermano, ya casi está terminado allá y todavía no nos han sacado de acá. Y yo dije, Dios mío, ya esto es pedirle ya demasiado al Señor. Y esto dicen como hermano, ya tanto que Dios nos ha dado, y digo, y todavía pedirle esto, y vemos, hermano, que mira el Señor comer, ¿verdad?, y alcahueta con nosotros, ¿verdad? Y también, hermano, le está cumpliendo. Qué bueno, ¿verdad?, ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Sí. Yo creo que, ¿verdad?, estos son los hijos que saben bien aprovechar a su papá. Entonces, si el papá le da algo, pues, hermano, pues le dicen, ¿por qué no me das aquello también? Entonces, ¿por qué, hermano? Porque nuestro Dios, ¿verdad?, es un Dios de abundancia, es un Dios de gracia, donde hablábamos con nuestra hermana hoy en la mañana de que las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Así que, mi hermano, podemos pedir a nuestro Dios todos los días, hermanos, y no lo vamos a agotar. Nuestro Dios tiene mucho para darnos a nosotros. Así que dice el pasaje, ¿verdad?, donde nosotros leíamos hace un rato, de que el ocuparse en el Espíritu es vida, hermanos, y es paz para nosotros. Cuando nosotros somos, hermanos, guiados por el Espíritu de nuestro Dios, nosotros no tenemos miedo, hermanos, de que llegue, ¿verdad?, el diciembre 22 o lo que sea del 2012, porque, hermanos, estamos en nuestro Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros y tenemos paz. Hermanos, aunque el mundo por ahí anda ya preocupado, nosotros estamos tranquilos. Hermanos, todo se cae, todo se vuelve patas arriba en diciembre, hermanos, entonces quizás en octubre Dios nos lleva, hermano. Pero la palabra dice que nosotros no hemos sido llamados para ira, sino para alcanzar misericordia de nuestro Dios. Para eso. Nunca, hermanos, Dios ha permitido de que el justo perezca
permanezca juntamente con el impío. Nunca, 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 nunca. Eso nosotros lo podemos ver en Sodoma y en Gomorra, ¿verdad? Dios dijo, no, le dijo cuando estaba intercediendo, ¿verdad? Por ahí Abraham le dice, no permitirás de que tú, siendo un Dios justo, vas a permitir que el justo muera juntamente con el impío. También lo pudimos ver en el tiempo del diluvio, ¿verdad? Dios no permitió que Noé se ahogara junto con los demás. Amén. Y si el mundo se terminaría en diciembre, nosotros, hermanos, nos vamos en noviembre. Amén. Fíjense, hermanos, así es, porque estamos, hermanos, en las manos de nuestro Dios. Amén, amén. ¿Por qué nosotros confiamos en nuestro Dios? Porque aprendimos ayer que nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Allí, mi hermano, es donde nuestra fe como cristianos está agarrada. A lo mejor si usted pone su fe en mí, hermanos, a lo mejor mañana usted sale decepcionado. Pero si usted pone la fe en Dios, hermano, nunca usted va a salir decepcionado. Porque Él falla, Él, hermano, no miente. Las promesas de Dios, hermanos, no fallan. Y en ellas es que nosotros confiamos, hermanos, en lo que Dios, ¿verdad?, nos ha prometido. Y dijimos ayer, ¿verdad?, dijo el hermano, de que Dios podía arrepentirse de un castigo, ¿verdad?, que pudiera darle un lugar si ellos se arrepienten de su pecado. Pero de lo que Dios ha prometido bendecir, hermanos, Dios nunca se retracta. Y por eso dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Dios siempre cumplirá lo que Él ha dicho. Y Dios no es como nosotros, ¿verdad?, que hacemos un trato y después a medio camino nos damos cuenta que no nos iba a salir muy bien y nosotros nos retractamos de lo que hacemos y no cumplimos. Pero Dios, hermanos, ha dicho que nos va a llevar para el cielo. Y hermanos, si nosotros, ¿verdad?, le somos fieles al Señor, pues Él no se retracta de lo que ha dicho. Él, hermanos, dijo, voy pues a preparar un lugar para donde yo esté, vosotros también estéis. Y eso es, verdad, lo que Dios quiere. Así que mientras tanto, hermanos, la palabra de Dios nos aconseja y nos insta a que hagamos algo. Y se encuentra en Gálatas capítulo 5 y el versículo 16. Creo que algunos se lo saben de memoria ya. Alabado Dios. Gálatas capítulo 5 y el versículo 16. Mientras tanto, mientras ese momento llega, pues esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, esa es la tarea de nosotros ahorita. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mira bien lo que dice el versículo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No está diciendo andad en el Espíritu y ya no te va a atacar más la carne. No. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque siempre, hermano, la carne lo va a estar atacando. Es que ese es su trabajo. Hermano, el trabajo de la carne es ese. Todos los días contra usted. Y si nosotros no andamos en el Espíritu, pues entonces vamos a andar en la carne. Porque para andar en la carne no necesitamos hacer nada. Para andar en el Espíritu sí necesitamos estar en comunión con nuestro Dios. Todos los días, hermanos. Porque, hermanos, el Señor mismo, sabemos bien que tuvo que orar. Y Él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque allí, hermanos, es donde el enemigo aprovecha de atacarnos a nosotros cuando nosotros andamos, hermanos, un poquito desconectados con nuestro Dios. Y eso, ¿verdad?, se puede ver a veces en nuestra vida cuando nosotros no tenemos una comunión con nuestro Dios. Así que nosotros vamos a poder cumplir lo que Dios quiere cuando vivimos y andamos en el Espíritu. Amén. Señor. Alabado Sí, Dios. porque, hermano, en la carne va a ser imposible. Ya aprendimos en los versículos que leímos que la carne, dice, hermano, no se sujeta a la ley de Dios. Entonces, si nosotros queremos por nuestra fuerza sujetar a la carne a la ley de Dios, no va a ser posible, hermano. Porque eso es, hermano, como que usted, ¿verdad?, quiera meter 10 libras de frijoles en un guacal donde solo caben 5. Entonces le dé por donde le dé, hermano, 5 de ellas no van a caber.
Entonces, eso es lo mismo cuando nosotros queremos arreglar la carne y someterla a la voluntad de Dios por nuestra propia fuerza. Pero cuando el Espíritu de Dios, hermanos, es el que hace la obra, hermanos, Él mete 20 donde solo cabía una. Hermanos, porque Él todo lo puede. Él es Dios y Él es el único que nos va a ayudar a vencer esta carne. La carne, hermanos, y la ley, los dos son inútiles. Y nosotros lo sabemos a través de la palabra de Dios. Aprendemos de que ninguno, hermanos, de los dos nos van a llevar al cielo, ni la ley ni la carne. Porque, hermanos, son inútiles. Y nosotros podemos ver en realidad qué es lo que la ley hace, aún aquí en la tierra, y en lo terrenal. Cuando nosotros vamos, o cuando uno de ustedes, quien sea, va corriendo por la carretera, hay unos rótulos, ¿verdad?, que dicen por ahí 45, 55, el límite de velocidad. Y no sé si alguno de ustedes ya lo ha parado un policía y le diga: señora Danilo Hernández, no he parado para felicitarlo, porque el rótulo dice a 55 millas por hora es el límite y usted va corriendo a 45. Así que se bajan y lo felicitan porque va 10 millas abajo del límite. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso. ¿A que nunca? Nunca, hermano, se baja un policía para felicitarle a usted porque usted va abajo del límite. Pero pasa ese 15 arriba del límite y tiene segura la multa que le van a dar. Sí, así es. Entonces, eso, mi hermano, es lo que la ley hace con nosotros. Sí. La ley lo que hace es señalarnos, castigarnos, hermano, pero el Espíritu de Dios viene para darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra de nuestro Dios. La ley, hermanos, pues esto, ¿verdad?, es lo que hace. La ley nos acusa, pero el Espíritu Santo, como dice el pasaje, es el que a nosotros nos da vida. Así que, ¿verdad?, la ley y el Espíritu dentro de nosotros es bastante parecido, hermanos, a muchos de nosotros los esposos en los hogares, ¿verdad? La ley y el Espíritu parece que la ley y la carne, el Espíritu y la carne, hermanos, dentro de nosotros pasan, hermanos, ¿cómo? Peleando todo el tiempo. Así como muchos de nosotros, ¿verdad? A veces en la casa no nos soportamos, hermanos, el uno al otro. Y esta, hermanos, es la tarea de que estos dos hacen. Cuando la carne quiere hacer algo, el Espíritu se opone y trata de estorbar a la carne que no haga lo que quiere hacer. ¿No ha sentido eso muchas veces usted? Cuando la carne quiere hacer algo, el Espíritu Santo llega por ahí y le dice: sos hijo de Dios, hombre, no tienes que hacer esas cosas. Como nueva criatura, no te conviene eso. Ahora, cuando nosotros, hermanos, ¿verdad?, queremos doblar rodillas, hermanos, tener comunión con nuestro Dios, viene la carne, y hermanos, si le empiezan a doler las rodillas, le pica la espalda, hermanos, se acuerda de cosas que no ha completado, y un montón de cosas que la carne le trae para estorbarlo, para que usted no pueda tener comunión con nuestro Dios. Amén. Eso, hermanos, es la tarea de todos los días, el uno con el otro. Y eso es lo que anda dentro de nosotros. Y por eso es que, verdad, para nosotros es bastante difícil, hermanos, la vida en el cristianismo. Pero si nosotros estamos agarrados del Espíritu de nuestro Dios, hermanos, el Espíritu vence, hermanos. Y no importa, hermanos, lo que la carne traiga, nosotros somos más que vencedores. Esa es la palabra de nuestro Dios. Viviendo en el Espíritu es, hermanos, la forma en que nosotros podemos vencer, que podemos nosotros ganar, pero no podemos esperar, ¿verdad?, de que la carne se rinda y diga: pues no, ya no te voy a seguir atacando. Hermanos, no interesa, la carne ataca, no importa, ¿verdad?, de quién usted sea en la iglesia, sea diácono, sea pastor, sea líder de célula, no tenga privilegios, hermanos, ataca parejo, porque, hermanos, todos nosotros vivimos, ¿verdad?, en un cuerpo de que está manchado por el pecado. Este cuerpo, imagínense, hermanos, de que Dios lo que va a hacer es que al final Dios mejor lo va a transformar, hermanos, lo va a cambiar, porque ahorita, hermanos, esto está malo, ¿verdad? El cuerpo todavía tiene problemas, está manchado por el pecado, pero
llega un día, como dice Romanos, de que nuestro Dios, ¿verdad?, va a transformar este cuerpo, va, hermanos, así como la creación está gimiendo, esperando su redención, nosotros también, los hijos de Dios, en nuestro interior gemimos, esperando la redención de nuestros cuerpos, que sabemos, hermanos, que tarde que temprano se va a dar. Amén. Cualquier momento, hermanos, Dios va a redimir nuestros cuerpos y ya no vamos a tener que estar sufriendo con estas clases de dificultades. Porque, hermanos, eso es lo que Dios quiere. Quiero, hermanos, leer otro versículo precioso y se encuentra en Juan, capítulo 7 y el verso 37 al 39. Estamos ya culminando. Último versículo, así que, ¿verdad? Si tenían sueño, ya pues pueden ir despertando, porque ya estamos llegando al final. No, creo que no, los que se duermen no vinieron hoy. Juan capítulo, no, hoy se entiende, hermano, porque verdad muchos están desvelados de la vigilia, así que es normal. Pero no, yo les he estado viendo, hermano, y sé que no se ha estado durmiendo nadie. Sé que no. Juan capítulo 7, versículo 37 al versículo 39. Mire qué precioso lo que dice acá. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Mire qué precioso. De su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando de nuestro interior, hermanos, corren esos ríos de agua viva, no hay lugar para nada más, porque, hermanos, el río que nace de nosotros lo llena todo, hermano. Ese río del Espíritu Santo es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos para, hermanos, vivir una vida victoriosa en el Evangelio. Y dice, hermanos, que esto ocurriría a todos los que creyeran en Él. Entonces, cuando usted y yo creímos en el Señor, nuestro Dios puso esos ríos de agua viva dentro de nosotros. Entonces, hermano, eso lo pone cuando creemos nosotros en nuestro Dios. No es cuando, hermanos, viene alguien por allí, ¿verdad? Lo tira al piso y todo eso, que entonces es de que, ¿verdad? El Espíritu Santo entra en nosotros, o que, hermanos, el Espíritu Santo solamente viene a la hora del culto y que de ahí se va. Hermano, no es nada de esto, porque la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu de Dios ha venido a vivir, hermanos, en cada uno de nosotros. Entonces nosotros, cuando estamos en este lugar, tenemos que adorar, hermanos, a ese Dios que ha venido a vivir dentro de nosotros. No tenemos que buscarlo y esperarlo que venga de arriba, que venga de allá, ni que venga de acá. Está aquí adentro, hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo decía que nosotros tenemos que, hermanos, avivar el fuego de Dios que está en nosotros. Hermanos, está en nosotros. No tenemos que ir a buscarlo allá por Texas, por Florida, la montaña, ni por aquí. No, hermano. Lo podemos buscar acá, lo podemos buscar, ¿verdad?, en nuestra casa, pero en oración. ¿Verdad? ¿No? Viendo tele no lo encontramos, dicen los hermanos. Entonces, en oración sí nosotros lo encontramos. Y, hermanos, leyendo, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios. Porque ayer aprendimos que la palabra de nuestro Dios es espíritu y es vida, hermano. Eso es. Así que nuestra vida, mi hermano, ¿verdad?, tiene que ser gobernada por el Espíritu de nuestro Dios, y tenemos, ¿verdad?, que recordar que nuestra mente es lo que domina, hermanos, los miembros de nuestro cuerpo. La mente es la que le dice a la mano que haga esto, la mente es la que le dice al pie que haga aquello. Entonces tenemos nosotros que buscar, hermanos, la dirección de nuestro Dios y la ayuda de nuestro Dios para que sea nuestro Dios guiando nuestra mente, y para que nuestros pies, nuestras manos y nuestra boca hagan siempre lo que agrada a nuestro Dios. Porque la carne, hermanos, siempre lo va a querer, ¿verdad?, desviar para otro lado, porque su trabajo es guerrear contra el espíritu. Así que no esperen que esa guerra se va a terminar. Lo único que, hermanos, es que nosotros podemos vencer esto con el Espíritu de nuestro Dios. Así que mientras tanto, ¿verdad?, esos ríos de agua viva que el Señor Jesucristo prometió no se han agotado, hermanos. Esos ríos de agua viva están disponibles para todos aquellos que creen en el
el Señor. El Señor dijo que todo el que creyera en Él, de su interior correrían ríos de agua viva.